Hoy el presidente informó en la mañanera la compra, ¿no?, de Mexicana de Aviación, que será ahora pues la aerolínea del gobierno, ¿no?, la aerolínea del pueblo de México. El presidente decía en la mañanera que se logró que un juez desechara los recursos que presentaron los abogados y algunos trabajadores en contra de la posibilidad de que los representantes legales del sindicato vendieran algunos bienes y la marca de Mexicana de Aviación. Entonces, eso ya se resolvió, faltan otros trámites, pero dice el presidente, están contentos porque pues los trabajadores también estarían contentos. Entonces, el presidente anuncia la compra de Mexicana de Aviación, que va a mantener el nombre de la nueva línea aérea pública que sería administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional y que, si todo sale bien, iniciaría operaciones el 1 de diciembre. Entonces, para ver qué es lo que está pasando y si realmente los trabajadores están contentos con esto, vamos a hablar, ya saben ustedes, con nuestra querida Jimena Garmendia, que ella es periodista especializada en estos temas del sindicato de aviación. Ella está metida hasta adentro en todo esto, entonces no hay nadie mejor que ella para informarnos qué es lo que pasa. Me queda Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy agradecida de estar aquí contigo y con tu auditorio. Siempre muy contenta de verte, Jimé. Pues vamos a platicar Mexicana de Aviación. El presidente dice que pues todo va viento en popa, que los trabajadores están contentos, que él está contento y que Mexicana volverá a volar, pero ahora siendo una aerolínea pública. ¿Esto es cierto? ¿Están contentos? ¿Esto es Totalmente. posible? Mira, totalmente cierto. De verdad, esto tenía que haberse dado en el mes de marzo. O sea, desde el mes de marzo tenía ya que haberse dado lo de la marca, ya debía de haberse anunciado que la nueva aerolínea del Estado iba a llamarse Mexicana de Aviación, o bueno, va a llamarse Mexicana de Aviación, pero desgraciadamente por un grupo de menos de 200 sobrecargos jubilados que están siendo asesorados por un abogado que se llama Juan Iván Peña Neder, que es de extrema derecha, tiene su partido incluso que se llama México Republicano y que es muy cercano a Santiago Krill, a Gil Suart, al panismo. Él mete una serie de amparos para impedir la venta de la marca y de los bienes de Mexicana de Aviación. Esto es lo que hasta el día de hoy, bueno, el jueves fue cuando se resolvió por fin el amparo que nos estaba deteniendo y es lo que ya nos permite el día de hoy por fin ya vender lo que es la marca y los bienes de Mexicana de Aviación, porque la mayoría, que somos más de 7,000 empleados, pues estamos de acuerdo con la propuesta que nos propuso el gobierno federal desde el principio. O sea, nunca tuvimos ningún pero ni nada en contra de la propuesta gubernamental. Al contrario, está cumpliendo el presidente de la nación con una promesa de campaña y eso me parece sumamente importante. Jimé, acá lo que te quiero preguntar, porque hay muchas dudas. Tú me dices que están contentos y que había un grupo de menos de 200 que sí estaban metiendo freno. Pero entonces el presidente dice, eso ya pasó, ya estamos ahora sí que en el camino para comprarla, o sea, hacer toda la compra y ir para adelante. ¿Esto qué significaría para los trabajadores de Mexicana? ¿Volverían a trabajar? Porque esta aerolínea va a estar administrada por la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, las dudas que entran aquí es, ¿quiénes van a operar los aviones? ¿Quiénes van a ser los pilotos? ¿Cómo va a estar toda esta operación? ¿Va a haber una fusión? ¿Qué es lo que sabes? Mira, lo que pasa es que la nueva aerolínea es nueva, únicamente va a utilizar la marca comercial que es Mexicana de Aviación, pero evidentemente hay que ver que la planta de Mexicana, o sea, nosotros hemos pasado ya casi 13 años desde la bajada de vuelo de Mexicana, no somos una planta joven, al contrario, ya somos una planta bastante adulta, más hacia los adultos mayores, o sea, nuestra población de los más jóvenes ahorita tendrían, digo, los más jóvenes 40 años. O sea, eso sería nuestra planta más joven, gente de 40, 42 años, porque el grueso de mis compañeros ronda entre los 50 a los 65 años. Y sería gente nueva, por supuesto, pero el gobierno ha abierto la posibilidad de que tengan preferencia para contratarse quien todavía esté en posibilidades de trabajar, por supuesto. Los compañeros que trabajaron en Mexicana pues serán bienvenidos,
Si quieren ir a laborar, pues tendrán esta preferencia, por supuesto, y si tienen obviamente las ganas de ir a aplicar en la nueva aerolínea. Conozco gente que sí, que ya está incluso ahorita haciendo sus trámites, que ya están muy interesados en ocupar ciertos cargos. Tengo una compañera mía de mi antigüedad que es sobrecargo, pero que ella no quiere ser sobrecargo, ella quiere ir por un cargo de instructor. Y así hay varios casos, ¿no? Igual hay pilotos que ellos dicen, bueno, yo ya no puedo estar como piloto porque pues ya mi edad ya no, pero igual quiero estar como instructor, quiero estar como maestro, por decirlo así, de las nuevas generaciones que vayan a volar en la nueva Mexicana de Aviación. Eso es muy interesante. ¿Cuáles son porque hablabas de la edad, ¿no? Y aquí el señor productor decía, pero 40 todavía somos jóvenes, ¿qué pasó? Pero, tu cara, Jimé. Pero dentro del esquema, o sea, para operar un avión y todo esto, ¿qué es lo óptimo? ¿Cuáles son los requisitos óptimos de quienes van a estar operando o deberían de operar? Pues mira, los requisitos óptimos es que necesitas tú tener tu licencia vigente, tus papeles vigentes, necesitas tener tu examen médico, necesitas tener tu pasaporte, tu visa, todo lo que se requiere vigente para poder laborar. Y obviamente, pues nosotros después de 13 años, pues hubo gente como en mi caso, yo dejé perder mi licencia, porque o comes o renuevas la licencia, no, pues prefiero comer y pierdes la licencia. Y recuperar la licencia, te estoy hablando de hace más o menos unos 5 años, el costo de la recuperación de licencia rondaba los 15,000 pesos. Entonces, habría que ver quién puede dar esa inversión, que ahorita debe costar un poco más, para recuperar papeles. Hay gente que estaba volando en otros lados y que dice, no, yo en cuanto sepa que va a arrancar Mexicana, dejo de volar en donde estoy y me regreso a Mexicana Aviación, pero es evidentemente gente que tiene sus papeles vigentes. Más que la cuestión de la edad, es la cuestión de la vigencia de los documentos. Ahora, regresando, aclarando esta duda, los trabajadores, ¿qué es lo que pasa? El presidente decía, van a tener aunque sea una pequeña porción de lo que por justicia les corresponde. Sí. ¿Esto cómo se acordó? ¿Hablaron con los trabajadores, con ustedes? ¿Cómo fue esto de decir, a ver, vamos a llegar a un equilibrio y esto es lo que podemos hacer para hacer un poco de justicia? Mira, los laudos que hemos ganado todos los trabajadores suman alrededor, vamos a cerrar cifras, 10,000 millones de pesos. Cuando se hace el avalúo de la marca, que cuesta 20 millones de dólares, si lo traducimos en pesos, son 400 millones de pesos. Entonces, evidentemente, pues a ver, son 400 millones de pesos. ¿Y cuánto les deben? 10,000 millones de pesos, pues no hay dinero que alcance. El presidente dice, pues busquen cómo hacer más grande la bolsa para repartirles a los trabajadores, aunque sea un poco más. Y se le propone al presidente que nos adquiera, o sea, que adquiera él alguno de los bienes que todavía tiene Mexicana Aviación y que son, que se pueden utilizar, que todavía son, que no se han echado a perder, por llamarlo de una manera, porque hay que ver pues todo el pasmo de tiempo que ha pasado. O sea, vamos a cumplir 13 años de que nos bajaron injustamente de vuelo. Entonces, estamos hablando de más de una década y evidentemente cuando se junta la cantidad, que en realidad son 815 millones de dólares, originalmente eran 816, pero se echó a perder un simulador, ni modo, así sucede pues en la vida, las cosas se echan a perder si no se usan. Se echó a perder un simulador, sobre todo porque ahora que hubo la pandemia, pues se cerró el centro de adiestramiento, no se ocupó y bueno, sale más caro repararlo que comprar uno nuevo. Entonces, lo que estábamos nosotros pensando precisamente era, lo que estaba pensando el presidente era, bueno, pues por lo menos juntando los bienes más lo que es la marca, pues ya juntamos una bolsita más grande. Y curiosamente te voy a decir algo que representa lo que yo voy a recibir por parte del presidente con la compra de la marca y de los bienes es muy similar a lo que yo recibiría por una liquidación por quiebra. O sea, tampoco es que estemos tan disparados. Una cosa es lo que a mí me debían en mis laudos ganados, o sea, en los laudos que nosotros metimos para cobrar de lo que nos desfalcó la empresa a los trabajadores, y otra cosa es la liquidación vía quiebra, porque
Finalmente, nunca se ejecutó la quiebra en Mexicana de Aviación porque había un amparo interpuesto precisamente para evitar la quiebra, pero ahorita que se resuelve este caso, pues también viene el tema de la quiebra, que finalmente el amparo se va a tener que retirar, el amparo de la quiebra, la van a tener que ejecutar, pero ya sin bienes, ya sin absoluta, o sea, ya resuelto el asunto, por decirlo de alguna forma, y la resolución del asunto es muy similar a lo que vamos a recibir. O sea, no hay mucha diferencia en lo que yo hubiera recibido si se hubiera ejecutado la quiebra desde hace tiempo a lo que voy a recibir el día de hoy. Y se llevó este tema a asambleas con los compañeros. Incluso se votó en asamblea las propuestas, se discutieron en asamblea. Y te voy a decir cuántos votaron en contra de estos compañeros sobrecargos. Por eso siempre les digo, es que es un grupo de menos de 200 que no llega a 30. Votaron 14 en contra. 14, o sea, solo por 14 en contra de esto. Sí. Wow. Es que estamos hablando de algo histórico, y lo quiero dejar Sí. claro porque cuando destruyeron Mexicana, pues quedaron en la nada miles de trabajadores, tú incluida, ¿no? Sí. Y ahora, años después, llega un presidente y busca la manera de llegar a un acuerdo para que al menos se les dé algo de justicia y rescatar, ¿no?, el nombre de Mexicana de Aviación, que fue tan emblemático para el país, porque en México, corrígeme, creo que no tenemos aerolíneas mexicanas, creo que solamente es Viva Aerobús. Viva Aerobús, es la única que es mexicana, Sí. y de ahí en fuera todas pertenecen a intereses extranjeros, y los precios han disparado brutalmente en los vuelos, las ofertas también, entonces el presidente está buscando como una manera de equilibrar, y encima de hacer un poco de justicia a los trabajadores. Te lo quiero preguntar de manera personal, Jimena, ¿para ti qué representa esto? O sea, ¿tú cómo fuiste afectada de esto? ¿Qué representa a ti en tu vida lo que va a pasar, el que les vayan a dar estos cheques personalizados? ¿Qué significa? Mira, para mí significa un cierre emocional. Son 13 años, mi hija tiene 14, imagínate, mi hija tiene 14, tenía un año cuando bajaron a Mexicana de Aviación y ahorita tengo un adolescente de 14 años. Entonces, para mí es un cierre y por fin terminar un duelo interminable, porque para mí ha sido transitar un duelo en donde hemos pasado enojo, negación, angustias, llanto, odio, terminas odiando a todo mundo, terminas enojado con todo el mundo porque dices, es que, ¿quién nos va a responder? ¿Quién nos va a hacer justicia? Y ves que lo que es el Poder Judicial protege a los empresarios y protege a los grandes intereses y los trabajadores estamos en la completa orfandad. Entonces, es un... Yo no quiero dejarle este legado a mi descendencia. Yo, al contrario, quiero que tengan otra perspectiva de país, que reciban y vean que sí se puede, que sí podemos tener justicia. Yo sé que no es la justicia que estábamos esperando, no es lo que me deben, o sea, no me van a pagar lo que me deben completamente, pero esta partecita significa muchísimo, significa el cierre de algo súper emocional y sobre todo la emoción y lo bonito que va a ser ver un avión de Mexicana surcar los aires. Es que lo decíamos y lo he dicho ya a varios compañeros que por supuesto desde el fin de semana hemos estado comunicándonos entre todos como locos, es que queremos tanto a nuestra empresa, la queremos tanto, o sea, la vemos y nos sentimos orgullosos y decimos, es que Mexicana de Aviación, la primera línea aérea, o sea, las bases de la aviación mexicana son gracias a Mexicana de Aviación. Mexicana construyó los aeropuertos, Mexicana construyó lo que es el CNEAM, Mexicana construyó absolutamente toda la infraestructura que hoy gozan otras aerolíneas y me parece inaudito que hayan mandado al olvido a Mexicana Aviación todo por una serie de cuestiones políticas, porque hay que decirlo así, cuando se toma la decisión en Xola y en lo que era la SCT ahí en Xola, Orcasitas no lo dijo, es que en el mercado mexicano no caben dos aerolíneas, solamente cabe una y no sabemos cuál de las dos va a sobrevivir, si Aeroméxico o Mexicana. Eso nos sentenciaron en 2009. Estoy hablando de 2009. Al año siguiente, 2010, es cuando nos dan el golpe con Mexicana de Aviación.
una quiebra totalmente fraudulenta que ampararon a Gastón Azcárraga. Gastón Azcárraga vende por 1,000 pesos la empresa y quien compra las acciones de la empresa es Jorge Gastelum Miranda, primo de Santiago Krill. O sea, yo creo que hay muchas cosas que dices, hay mucha gente metida. La mano de Calderón, por supuesto, está hasta el fondo, ni se diga. Por eso te digo, a ver, ¿y quién es el abogado que estaba impidiendo la venta de la marca? Ah, Juan Iván Peñaneder, un abogado que le otorgaron en los últimos minutos de la gestión de Calderón una serie de permisos para casinos. ¿Y quién se los otorgó? Santiago Krill. Entonces empiezas a hilar todas las piezas y dices, pues sí, había mano y había una intención por parte de Calderón de que no saliera Mexicana de Aviación a volar otra vez, porque esa era la consigna. Ya estaba la consigna de que Mexicana no iba a volar, iban a hacer absolutamente todo para descarrilar. Utilizaron este grupo de sobrecargos jubilados, les mintieron, los engañaron, por supuesto. Las cabecillas sabían que estaban mintiendo y que les estaban engañando al resto de sus compañeros para precisamente la única intención que ellos tenían era no permitir la venta de la marca, que se cayera y entonces decir, ya ven, Andrés Manuel no cumple sus promesas, no que los iba a apoyar, no que los iba a ayudar, ¿qué pasó? Ahí los dejó tumbados, ¿no? ¿Por qué? Porque jamás iban ellos a conseguir ganar porque ya tenían prescrito su laudo, porque su abogado jamás estuvo atento a su juicio, no pidió el embargo de los bienes. O sea, hubo una serie de irregularidades que cuando nos sorprendió que les aceptaran los amparos cuando no tenían materia, porque no tenían un solo bien embargado. Entonces, ¿cómo demonios te amparas de algo que no tienes? Entonces, desde ahí empiezas a ver que todo estaba torcido. Por supuesto, me dicen compañeros, oye, ¿tú no crees que hayan metido dinero para que el Poder Judicial les haya aceptado los amparos? Y digo, mira, no lo dudes. De verdad, no lo dudes porque yo a estas alturas del partido ya creo todo. Entonces, me parece sumamente preocupante que haya pasado todo esto porque desnuda muy bien los intereses ocultos de quiénes son los que están manejando realmente el poder en este país. Está Calderón metidísimo, aunque esté en España, y está metidísimo a través de abogados y a través de otra gente para impedir, y dices tú, a ver, ya nos fregaste la vida una vez, nos la vas a volver a fregar una segunda ocasión. A mí me da muchísimo gusto que la presión que se ejerció afuera del Palacio de Justicia en San Lázaro haya rendido frutos, porque no es posible que una gran mayoría, más de 7,000 trabajadores, que estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno, nos hubiéramos visto pisoteados por un grupo de menos de 200 sobrecargos jubilados que además usaban argumentos, o sea, usan unos argumentos que tú dices, Dios guarde la hora. Es que ¿por qué yo voy a recibir menos? ¿Por qué un piloto va a recibir más? Porque el piloto siempre ganó más que tú. Cosas así por el estilo, o sea, están peleando y es que ¿por qué los directivos van a ganar tanto? Porque la repartición van a ser, o sea, nos van a pagar, y ahí te va la fórmula, nos van a pagar 3 meses y medio de nuestro último salario de vengado en 2010. Entonces, si haces las cuentas, pues bueno, a mí me van a pagar conforme a mi salario. Entonces, yo voy a recibir 3 meses y medio de mi último salario. Los jubilados van a recibir 3 meses y medio de su última pensión jubilatoria. Y el resto de trabajadores igual. Entonces, cuando empiezan a hacer ellos cuentas, dicen, es que nosotros de todo el dinero que va a dar el gobierno, nada más nos va a tocar un 2%, lo cual es falso, porque además están inventando unas cantidades que no van a cobrar, que hay gente que ahorita de ese grupo, que cuando nos bajaron de Mexicana, ellos ni siquiera eran jubilados, ellos eran activos, entonces se van a jubilar con el salario de activos, ni siquiera con el de jubilados. Y de verdad, muchísimas gracias por el espacio y por explicar esto, porque me permite transmitirle a la gente el sentir de la gran mayoría, porque mucha gente parecía que nos decían, ustedes se lo están perdiendo, ustedes que no aceptan, y yo, no, es que no somos nosotros, es un grupito chiquitito, la gran mayoría sí quiere
la propuesta gubernamental. La gran mayoría sí acepta la propuesta del gobierno y quiere volver a volar a Mexicana, y estamos de acuerdo con la repartición y sabemos que va a ser conforme a nuestro último salario, por supuesto. Y yo no me voy a estar fijando si el piloto va a recibir más dinero que yo me voy a preocupar por lo que yo voy a recibir y punto. Pero estos compañeros, ese es el argumento, que ellos creen que son los únicos que perdieron en el caso de Mexicana, que son los únicos afectados en este caso, cuando no ha sido así. Han sido más de 7,000 afectados de mi generación, porque me reclamaban, hubo gente que me reclamó de este grupo. Muchos de los compañeros han fallecido, sobre ti esas muertes, así me dijeron. Y les contesté, pues déjenme decirles que de mi generación de activos, ¿saben cuántos muertos hay? Porque también han fallecido un montón, y fallecieron de cáncer, fallecieron de depresión, algunos se suicidaron. Entonces yo creo que esto es un pequeño gran respiro, y sobre todo el poder permitir que una aerolínea de 102 años, porque va a cumplir Mexicana de Aviación 102 años este próximo 12 de julio, o sea, estamos a 2 días de que cumpla 102 años, de que continúe esta aerolínea surcando los cielos y llevando a todo mundo pues de viaje, ¿no? Que se vuelve a reactivar esta economía con Mexicana de Aviación. Los paisanos nos reconocían mucho en Estados Unidos y les encantaba volar. Nos decían, ahí van los de la Mexicana. Es una marca que está tiene muy buena penetración en el mercado. Entonces, yo creo que por eso el presidente insistía mucho en que fuera Mexicana de Aviación, porque donde pongas Mexicana, la gente se va a acordar de cuando volaba en Mexicana. Entonces, como cuestión de marketing, me parece muy poderoso y muy importante. Qué bueno que haces estas aclaraciones, Jimena, porque justamente se daban muchas controversias y a veces cuando no conocemos la información se tiende a generalizar. Entonces dicen es que todos están en contra cuando no es así. Entonces, al respecto de lo que estás diciendo, quiero hacerte dos preguntas. La primera es Sí. un poco histórica. ¿En dónde está Gastón? O sea, la pregunta del millón, ¿onta? Después de todo esto, ¿onta, don Gastón? ¿Qué ha ¡Onta! pasado con él? Ahora sí que onta, se nos fugó, se escapó, se escondió, ¿en qué bolsillo se encuentra? Mira, te voy a platicar el chisme de Gastón. Échalo. Gastón Azcárraga, Gastón Azcárraga se fue a vivir a Manhattan. Él vive en Manhattan. Él vive en un departamento, era vecino de Lady Gaga. De hecho, fue así como un compañero lo encontró, Mira nomás. y le tomó foto al edificio. Es un edificio precioso enfrente de Central Park, por supuesto. Esta gente no vive mal, sino que vive muy bien. Y ahí está refugiado. Las órdenes de aprehensión que en algún momento se solicitaron por parte de la Fiscalía en aquel entonces con el gobierno de Peña Nieto, porque ya había salido Calderón, curiosamente, así mágicamente, ¡ay!, se desactivaron, ya no hay órdenes de aprehensión en contra de Gastón. Todas las órdenes, todas fueron bateadas. Por supuesto, no hubo nada en qué implicarlo, porque de todo se salvó. O sea, el poder judicial lo salvó divinamente. No, es que el hombre es un santo viviendo, pobrecito, refugiado ahí en Manhattan como apestado, y desde ahí controla sus empresas. Sus empresas son los hoteles Grupo Posadas, que además crecieron de manera exponencial una vez que adquirió la Aerolínea Mexicana de Aviación. Y como dato curioso, era la segunda vez que adquiría Mexicana de Aviación, porque la primera vez que adquirió Mexicana de Aviación fue cuando Carlos Salinas de Gortari privatizó las aerolíneas, privatizó Aeroméxico y privatizó Mexicana. Una se la vendió a Gastón Azcárraga, otra se la vendió a Gerardo de Preboazán. Ambos quebraron a las aerolíneas, y entonces, ¿dónde crees que estás pagando tú el rescate de las aerolíneas? Pues vía el Fobaproa, ahora IPAD. Y luego, aún así, con estos antecedentes, el gobierno de Calderón, bueno, el gobierno de Fox, le vende a Gastón Azcárraga Mexicana Aviación cuando ya la había quebrado, cuando ya había tenido que ser rescatado vía Fobaproa. ¿Tú me dirás? Bueno, como sufre seguramente. Ahí ha de estar bien preocupado el Gastón. Y te tengo que hacer esta pregunta. Estos trabajadores que bloqueaban, o que son muy pocos, pero que estaban oponiéndose, o sea, independientemente de sus argumentos, ¿qué está detrás?
Porque si la mayoría dice, estoy de acuerdo con esto, creo que es al menos, vaya, llevamos esperando más de 13 años por justicia, que nos den respuesta, que nos volteen a ver, que algo avance y nada pasa. Y 13 años y ahora sí tenemos una respuesta y tenemos una oportunidad de que se nos haga un poco de justicia. ¿Qué es lo que está detrás de este pequeño grupo que bloqueaba y que estaba impidiendo que esto pudiera pasar? Estaban, digamos que son cercanos a los intereses de Gastón, ¿o qué pasa con ellos? Más bien son cercanos a los intereses de Calderón. Ok. Porque te digo, su abogado, quien los representa, y que además varios de los sobrecargos trabajan en el partido México Republicano, que ya ofreció su plataforma Eduardo Verástegui para ser candidato a la Ujú. presidencia. Realmente lo que ellos quieren es, le apuestan a su partido político. Y de hecho, para eso quería Juan Iván Peña Nieves, el abogado, al grupo de sobrecargos jubilados. Estaba buscando una reunión con Andrés Manuel y la manera más fácil de buscar una reunión pues, era a través de los jubilados. Digo, no están de acuerdo con la venta, ellos tienen su propia posición. Por favor, presidente, escuche este grupo de trabajadores. Es muy importante que usted escuche a este grupo. Y con esa intención, que se le abrieran las puertas de Palacio Nacional y reunirse con Andrés Manuel, seguramente, yo conociendo a Juan Iván, pues para pactar algo, porque ese hombre pacta con todo mundo. ¿Y qué quería pactar? Pues pactar, no sé, tal vez su partido político, no sé, pero todo va enfocado a su partido político, porque el tema de Mexicana, si tú buscas entrevistas de Juan Iván, del tema de Mexicana no habla nada. Ah, pero de su partido político, hombre, habla todo. Eso es lo que realmente estaba detrás, bueno, o está detrás de estos compañeros. Ahora que nos aclaras qué es lo que está detrás de estos compañeros, ahora que el presidente confirma que ya pasaron estos obstáculos y que todo va viento en popa para realizar esta compra, ¿qué pasa con estas personas? O sea, ellos que se estaban oponiendo, ellos que dijeron que no, ¿qué pasa con estos intereses de Calderón? Vaya, ¿crees que se queden de brazos cruzados? ¿Todavía legalmente pueden hacer algo? ¿Hay maneras de obstaculizar los siguientes pasos para la compra? Es más, ¿qué sigue para lograr ahora sí que resolver todo esto, terminar de, pues ahora sí, pagarles algo y consolidar la compra de la marca? Pues mira, ¿qué sigue? Pues que los compañeros se quedaron con el berrinche porque su abogado ya se bajó del barco. Uf. Si su abogado quisiera seguir litigando, hubiera sacado en su comunicado, que por supuesto sacó a sus defendidos, diciendo, bueno, vamos a continuar la lucha jurídica y vamos a solicitar la atracción de la Suprema Corte de Justicia del país. Eso es lo que hubiera dicho y no lo dijo. Dijo, no, vamos a ver y cobrar los fideicomisos, que es otro paso siguiente dentro de nuestro mundo caótico de Mexicana Aviación, que hay un fideicomiso del MRO que también, bueno, ese es independiente de esta compra que hace el presidente Andrés Manuel, pero pero mis compañeros se han quedado descobijados, por llamarlo de alguna manera. O sea, ya no hay cómo ellos entorpezcan esto. Van a seguir hablando en medios, van a seguir haciendo declaraciones. Evidentemente este grupo está muy enojado y va a seguir despotricando, pero ya el abogado como tal, como sabe que no tiene materia jurídica para litigar, ya no tiene de dónde agarrarse, finalmente pues ya los dejó ahí de, bueno, pues ya, ni modo, vamos a seguir la lucha, sí, ajá, pero sin apoyo real. Entonces, ¿qué sigue? Sigue más o menos un plazo entre 15, 20 días, tal vez un mes, porque esto ya estaba hecho desde marzo. Entonces, el dinero ya está, incluso ya estaba dividido de manera individualizada, o sea, ya está mi cheque, por decirlo de alguna manera, porque ya tenían todo listo, o sea, ya estaba todo listo, no se esperaban todo esto que pasamos y en lo que terminan de afinar unas partes jurídicas, algunas sentencias que tienen que quedar en firme, etcétera, etcétera, pues es alrededor de 15, 20 días, más o menos un mes máximo. Un mes máximo y entonces ya estamos del otro lado. Ahora sí que dirían en mi casa, estamos del otro lado. Sí. Ahora, estoy recuperando algunas preguntas que vienen acá y nos dicen, pase una aerolínea nueva.
Mexicana de Aviación va a ser el nombre, lo vamos a volver a ver, es emblemático. Yo recuerdo que el primer vuelo que hice en toda mi vida fue Mexicana, estaba yo chiquitita, chiquititititita, todavía no desaparecían a Mexicana, y el primer vuelo que hice en mi vida fue con Mexicana. Entonces, para muchos mexicanos es como, es nuestra, o sea, es de México, es un emblema y tiene añísimos. Entonces, la vamos a volver a ver volar. Quienes quieran y puedan todavía de los trabajadores de Mexicana podrán entrar, están puertas abiertas, y de ahí en fuera, ¿tú sabes qué va a pasar con el tema de los militares? Yo sé que los pilotos militares tienen que tener una capacitación distinta porque no es lo mismo volar un avión militar a un avión comercial. Entonces, tú sabes si ellos son los que van a estar realizando estas capacidades. ¿Sabes cómo está la cosa por ahí? Y la pregunta que te haría, porque ahí lo estaba rescatando en los comentarios, es, eh, decían, mexicano no va a poder entrar a Estados Unidos porque ya no estamos en categoría, ya no tenemos yo sé, por esto lo pregunto, ya Okay. nos quitaron nuestras categorías, ya perdimos la categoría 1, entonces no vamos a poder, mexicana no va a entrar. Yo sé que son comentarios, pero me encantaría que tú pudieras abordar un poco más desde esta experiencia, qué es lo de la categoría, qué es lo que pasa, o sea, todo esto porque pues ahora sí que cumplir con la misión de este espacio, desmentir. Por supuesto, yo adelante. Mira, empecemos por el tema de la categoría 1, porque de verdad es un tema que al presidente le cuesta explicarlo y entonces, mira, yo cada vez que escucho a Andrés Manuel hablar de la categoría digo, no, no, manto chulo, no nos ayudes, porque lo enreda más y entonces no se entiende. Y dice, ¿cómo Okay. es posible que con Calderón tuvieran categoría 1 y nosotros ahora tenemos categoría 2? Y me dan ganas de decirle, señor presidente, es que la FAA únicamente evalúa a nuestra autoridad aeronáutica, no a la autoridad de seguridad pública. Son cosas muy distintas. Entonces, ¿por qué nos degradaron la primera vez a categoría 2? Por el accidente de Muriño, así, simple, rápido y fácil. Resulta que para encubrir el accidente de el que fuera el secretario de Gobernación de Felipe Calderón, pues bueno, inventaron, por supuesto, siempre hay que culpar a los pilotos, y más si ya están muertos, ¿no? Que sus licencias eran chuecas, que eran falsas, que había unas irregularidades ahí, y eso fue lo que trajo muchos reflectores, por supuesto, porque en un accidente de este tipo, pues intervienen muchísimas personas para, evidentemente, ver cuáles fueron las causas del accidente. Y pues ahí la autoridad empezó para tapar la propia naturaleza de este accidente, por llamarlo así, empezaron a sacar toda esta información y a darle toda esta información a la FAA, que fue la que toma al final la determinación de que hay un desgarriate en lo que era la Dirección General de Aeronáutica Civil y vamos para atrás, nos dan categoría 2. Efectivamente, el gobierno de Calderón se compromete a hacer una serie de cambios y en 2011, 6 meses después de ser degradados a categoría 2, regresamos a categoría 1 y esto gracias a los vuelos que hizo Mexicana de Aviación. En 2011, en febrero de 2011, Mexicana estuvo haciendo vuelos de certificación con autoridades de la FAA para que viera que todo estaba perfectamente con la autoridad, que los protocolos de seguridad se llevaban a cabo, etcétera, etcétera. Eso sucedió en el pasado. Ahora nos vuelven a degradar a categoría 2, o nos degradaron a categoría 2 porque durante todo el gobierno de Peña Nieto no hizo absolutamente nada. Todo su gobierno nadaron de muertito. Y todas las promesas de resarcir una serie de fallos en la autoridad, en gestiones administrativas, porque esto es de mucha administración, hay que aclararlo. Son términos muy administrativos, son protocolos, son manuales que hay que actualizarse, que no se habían actualizado. Entonces, esos cambios que el gobierno de Calderón se había comprometido a hacer, el gobierno de Peña Nieto no hizo nada, evidentemente entra el gobierno de López Obrador y pues le estalla la bomba. Y evidentemente pues los agarra con los dedos en la puerta, no entendían de qué iba, tardó mucho, tardaron mucho en reaccionar y tardaron mucho en darle la importancia que tenía a la categoría, no entendían muy bien de qué iba, entonces en lo que le agarraban el patín, por decirlo así,
pues ya nos llevamos 2 años, un poquito más de 2 años, con el rollo de estar degradados a categoría 2. Pero ya por fin subsanamos los más de 38 hallazgos que encontró la FAA, ya fueron subsanados, ya probamos y únicamente estamos esperando la resolución de la FAA para que nos diga, bueno, ya son categoría 1. Porque yo ya digo que ya regresamos a categoría 1, no de manera oficial, porque ya cumplimos. Finalmente, si no hubiéramos cumplido con todos y cada uno de los puntos, lo que hubiera sucedido en la última auditoría es que la FAA dice, híjole, te quedan 5 todavía hallazgos sin resolver, ¿sabes qué? Reagendamos una nueva cita dentro de 3 meses y te vuelvo a verificar absolutamente todo, a ver si ahora ya cumples para poder hacer este procedimiento. Ahora, una vez que termina la revisión de los hallazgos y que los aprobamos, como ya lo hicimos, tiene la autoridad, la FAA, más o menos 40 días precisamente para dar un informe detallado desde el inicio de la degradación a categoría 2, los 2 años y hasta la recuperación. Entonces, son trámites que no se hacen rápido de la noche a la mañana. Ya regresamos prácticamente a categoría 1. Esto sería oficial a finales de este mes o en agosto estaríamos regresando a más tardar. Y por supuesto que podemos volar a Estados Unidos, porque una vez que ya tengamos el regreso a categoría 1, pues ya podemos volar a Estados Unidos, que era la restricción que teníamos, y además Estados Unidos, por su propio modelo de negocios, también ya está esperando con ansias, más porque vienen temporadas muy fuertes en la recuperación aeronáutica. De hecho, hace 2 o 3 días más o menos publiqué, por ahí debe estar la publicación, que fue el día que más vuelos hubo después, o sea, obviamente esto después de la pandemia, hemos superado la cifra después de antes de la pandemia, de el día con más vuelos. O sea, es impresionante cómo se ve el mapa lleno de avioncitos. Entonces, sí requiere, hay demanda, hay mucha demanda, y pues obviamente pues ya vamos a poder volar a con nuestro principal pues sí, nuestro principal cliente, que es Estados Unidos, sobre todo los paisanos son los que volaban mucho a México, y yo creo que lo van a volver a hacer por Mexicana Aviación. Por supuesto que podemos volar a Estados Unidos, pues yo creo que espero que ya haya quedado claro. Oficial, yo creo que lo van a hacer en agosto más o menos. Jime, que aquí se nos desconectaron unos cables. Pero ahora, aclarando el tema de la categoría y teniendo ya como este antecedente, México pues no tiene mayor problema para seguir ahora sí que despachando a sus clientes en todo el mundo, ¿no? Así es, no, ningún empacho. Mexicana también ahora operando ya a partir del 1 de diciembre también podrá operar en cualquier aeropuerto. O sea, ahora sí que dependerá de su Así flotilla. es, así Ahora, es. instalaciones. Por ahí me preguntaban, ¿y qué va a pasar con la torre de Mexicana? Ay, no, pues la torre la vendió Gastón. Bueno, la regaló porque costaba como 97 millones de dólares y la remató en 40. La O compró sea, AXA. Ay, si quieren. porque me preguntaban qué va a pasar con la torre y las instalaciones, pues ahora sí que ya dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional, que será la encargada de administrar esta nueva empresa, ¿no? Así es. Pues mi querida Jimena, para mí es un placer como siempre escucharte, platicar contigo y que nos ayudes ahora sí que a desmentir algunos de estos argumentos que salen en las redes sociales y que a veces son complicados de entender porque el tema de aviación no estamos tan familiarizados a veces con el tema, ¿no? Desde las entrañas, el tema del sindicato, que son muchos, etcétera. Entonces, pues ya sabes que a mí me encanta que puedas venir a platicar un poquito y sobre todo un tema que es tan importante como el regreso de Mexicana a los aires. Ahora sí que al aire, a los aires. No, pues muchísimas gracias a ti por el espacio. Nos da muchísimo gusto, de verdad. Y sobre todo a mis compañeros que por fin, después de tanto tiempo, vamos a recibir un poquito de justicia. Y ese poquito de justicia, aunque se vea así chiquito, de verdad es mucho, porque nos permite emocionalmente, más que económicamente, emocionalmente, cerrar un Es círculo, un un cierre, ciclo, ajá.
que no podíamos cerrar, o sea, a mí me decían, ¿y tú qué eres? Pues sobrecarga mexicana en el limbo y vuelas, pues no, pero ya puedo por fin ya ir encaminando a darle este cierre y decir, bueno, ya fui sobrecargo, ya no soy sobrecargo, porque al día de hoy, que todavía sigue esto, cuajando, pues todavía sigo siendo sobrecargo activa de Mexicana Aviación, o sea, y mi empresa no vuela. O sea, rarísimo, ¿no? No has volado, entonces como de soy sobrecargo, pero no estoy ahí, ¿verdad? No está volando. Y emocionalmente te pega, ¿eh? O Claro, sea, sí te sí, pega, porque sí. es un descontrol de ¿y quién soy yo? Entonces, ya nos permite dar este cierre emocional dejar descansar en paz a Mexicana, pero verla renacer en una nueva mexicana, con una nueva generación y que lleven por alto el nombre de México. Sí, estoy de acuerdo contigo. Mi querida Jimena, ¿en dónde te pueden seguir para que estén más al pendiente de estos temas? Si alguien tiene más dudas de la categoría, te puede seguir en tus redes sociales, constantemente informas al respecto de estos temas. Pues sí, mira, me pueden seguir tanto en Twitter, que estoy como Jime-Garmendia. Estoy igual ahora en Threads, o como se llame la nueva red de Instagram. Bueno, o sea, entras por Instagram o algo así, que es como la alternativa de Twitter. También estoy ahí, igual Jime-Garmendia. Y publico todos los días de lunes a viernes en SDP Noticias. Mi querida Jime, esa es tu casa y te agradezco mucho que te dieras una vuelta por aquí para platicar sobre esto. Y muchas felicidades. Ahora sí que viene el cierre, por fin. Pues sí, pues muchísimas gracias y buenas noches a todo auditorio. Un abrazo grande, Jime. Gracias.